texto bíblico que tiene que ver con ya gente que está dentro de la iglesia. Y vamos a leer el primer texto que me da la base, Primera de Juan. Primera de Juan está atrás de la Biblia casi, cerca de Apocalipsis, antes de Apocalipsis, o Revelaciones para los testigos de Jehová. Primera de Juan, capítulo 4. Está justo antes de Apocalipsis. Dice así, el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y el texto más conocido dice, porque aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, el título del tema dice el amor que viene de Dios. Así que mayormente la gente que empieza la iglesia va a empezar un tiempo que tiene que ir adquiriendo conocimiento de qué se trata la doctrina de Dios. Bueno, uno va primero empezar los primeros estudios bíblicos en algunos lugares, en otros no, y a medida que usted va descubriendo a través de la Biblia cómo se mueve Dios entre nosotros, nos va a llegar una parte donde la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios, o tenemos que empezar a desarrollar frutos del Espíritu. Así que no sé si los días se acuerdan, pero una de las cosas que comenzamos a conocer de Dios son los atributos. ¿Se acuerdan los atributos? Muy bien. Ahí saltan las manos. Dice atributos de Dios. Algunos atributos, ¿no se acuerdan? Era omnisciente, Dios eterno y también un Dios inmutable. O sea que Dios, así como se mueve, así como con su palabra, Él no cambia. Mucha gente dice, no, ese es el Dios de los judíos, ahora andás a ver qué otro Dios hay. Pero Dios es inmutable. Pero la otra parte, que vendrían a ser los atributos morales, que también me acuerdo, creo que lo deben saber de memoria, que son que Dios es santo, Dios es justo, es misericordioso, bondadoso, Dios es fiel, y por último, uno de los atributos es que es amor. Que Dios es amor, como leímos primero acá en Primera de Juan. Así que esa parte es la que queremos detener, ¿no? Porque lo que se ve en las iglesias, en la mayoría de la gente de la iglesia, es que no abunda el amor. Se ha enfriado a través de del tiempo que ha pasado y de las pocas experiencias sobrenaturales que hay. A veces falta de conocimiento que los pastores nos dan. El amor se les ha apagado y ahora usted está viendo, si usted ve internet, encuentra cantidad de iglesias haciendo desastres. Hay doctrinas, hay un montón de cosas que han inventado porque no saben cómo contener a la gente. Así que tienen que inventar cosas y caen en lo que se llama la época donde hay dentro el diablo dice que está sentado en la iglesia como si fuera Dios, por muchas de las cosas que se hacen. Entonces es un tiempo donde la iglesia tiene como una decadencia y yo que soy una persona cristiana tengo que empezar a ver cómo puedo desarrollar los atributos de Dios en mí, porque si Dios es amor, leímos también acá en Juan, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea,
el gran trabajo que hizo por nosotros, usted tiene que reconocer que tiene que ver con la salvación. Y no dio a cualquiera. Veo que el humano ese dice, bueno, te voy a dar esto, pero esto que no lo uso. Como Dios dice que me mandó lo mejor. Por eso usted cuando haga cosas para Dios, siempre tiene que tratar de dar lo primero, lo mejor. Así funciona Dios. A Dios le gustan las segundas cosas. Entonces, cuando no tomamos conciencia de la obra redentora de Cristo, uno viene a la iglesia, se siente cómodo, a veces también uno diezma, ofrenda y las cosas, los negocios van abriendo. Usted ve unas cuantas cositas, pero para mí. Lo que pasa es que acá el estudio bíblico está orientado a que yo también empiece a tener de a poco amor por los demás. La iglesia se tiene que conocer por eso. Porque si va a una iglesia, mayormente usted va a entrar, mira, él pasaba en las iglesias de Mar del Plata, como era tan grande, bueno, me sonreía el acomodador y después otros dos nomás, porque después era otra gente. Incluso después cuando había mucha gente, hay que hacer cola, llega una hora que hay que hacer una cola de una cuadra por ahí. Y cuando abren esas puertas, chao, te olvidaste que era mi hermano. Se empujan y te hacen así y rajan para adelante. Bueno, esa es señal de que lo están comprendiendo ellos. Yo me acuerdo que una vez me quedé, yo a veces iba antes, pero a veces yo me quedaba, llegaba más tarde y estaba en la fila, igual que en las canchas de fútbol o en los recitales, no había diferencia. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es una señal de que hay amor. No importa si era más grande, más chico, más viejito. La cosa era que de a poco ese amor se fue apagando. Y todo esto es bíblico, no es algo que la iglesia lo ve ahora. Así que vamos a leer el mismo también en Mateo, un poquito más atrás. Mateo capítulo 22. Mateo 22. El versículo 37, que está en rojo en su Biblia, si es de acá, si te quedo de lugar, tiene un rol. Dice, ¿lo tienes? Arriba dice el gran mandamiento, como su título dice, esto dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, fíjese en lo que dice el texto bíblico acerca del mandamiento. ¿Qué pasa cuando yo todavía soy un cristiano que puedo venir a todas las reuniones? Le vuelvo a repetir, yo puedo diezmar, puedo entrar luego en la fiesta, puedo decir que soy un gran creyente. Pero ¿qué pasa cuando yo no he logrado amar? Aunque hay gente que sabe que tiene que amar, pero no les gusta mucho tener que doblegar la carne y reconocer que la gente, bueno, uno tiene que tratar de otra manera. Acuérdense que yo tengo que saber tratar a la gente una vez que ya me convierto. Bueno, si usted mira lo que decía Pablo, cómo se ve un creyente que no ama. Ahí en 1 Corintios lo va a encontrar, este es un texto que ya los líderes deben tener memorizado. 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué pasaba cuando Pablo hablaba sobre esto? A veces nosotros estamos muy entusiasmados porque, bueno, tenemos algunas cosas que hemos recibido del Espíritu, mayormente los dones. Mucha gente cristiana que recibe dones sobrenaturales y piensa que ya está a 10 puntos. Entonces, capaz que me dio un don de mayordomía, tengo un negocio, capaz que me dio un don de profecía, entonces yo voy y te hago una profecía, te miro y te profetizo, capaz que me dio otro don de sanidad, le oro al que está enfermo y se le tira la pierna, y muchos cristianos se quedaron ahí. Pero mira lo que decía Pablo, en el versículo 2 de 1 Corintios 13 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, la moto, el triciclo, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces dice abajo sobre el amor: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y serán las lenguas, y la ciencia acabará. Esto viene hablando de cuando venga el Señor Jesús la segunda vez. Entonces, fíjese, usted puede tener y yo puedo tener dones sobrenaturales. Y es donde muchas veces los líderes religiosos se confunden, mayormente en iglesias como esta, que son iglesias donde se manifiesta lo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco muchos pastores que se han levantado porque tienen un don. Y los tipos nadie los llamó, pero ellos son pastores. Y si no, porque yo tengo el de revelación. Y se manejan así. Entonces dice, por ejemplo, no busca lo suyo, refiriéndose que yo no soy una persona que siempre tengo que sacar ventaja en mi vida. Dice, no se irrita, tardás mucho en enojarte, tampoco soy rencoroso. Si yo tengo amor, no soy rencoroso. A veces las personas que le dicen algo y después por 3 o 4 meses no te dan pelota. Y después te lo ve y ahí ya casi que le tocan el manto a Jesús. Bueno, eso es rencor, rencoroso. Dice, no se goza en la injusticia. ¿Qué sé yo? A veces ve algo que le pasa al otro y dice, bien hecho. Muy bien, dice, más se goza en la verdad. Después dice, todo lo sufre. ¿Qué pasa cuando vos amas poner a tu mujer o a tu esposo o lo amas o a tu hijo? Mayormente la persona, hoy te estaba hablando con acá uno de mis líderes, Roberto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un matrimonio o mi hijo, mis seres queridos? Bueno, en los momentos que vos te confrontás con ellos, a veces vos tenés que discutir por algo, qué sé yo, no sé por qué cosa. Depositaste los $20.000 con él. Algunas cosas que vos querés hablar con tu esposa o con tu hijo. Y empiezan a discutir por algo. Bueno, ahí vos te das cuenta si realmente hay amor, porque yo le decía a Roberto otro día, si te insultan, es porque todavía el amor de Dios no está en vos. Porque si alguien que está con vos todos los días, duerme con vos, está teniendo un hogar con vos, y todavía está ese insulto donde vos estás hiriendo a la persona, es señal que todavía tenés demonio. Tenés demonio. Porque a los demonios les gusta eso. Les gusta humillar a las personas, les gusta avergonzarlas, y les gusta que la persona sea maltratada. Pero cuando vos tenés amor, que sos parte de la promesa del reino, dice, no hace nada indebido. Yo de alguna manera tengo que tratar de que a mi ser querido o a mi prójimo no hacerle mal. En lo que hago, un negocio, un trato, una relación de esposo, de esposa. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que tratar como cristianos es empezar a ver cómo hago yo, si todavía no amo a mi prójimo, para convertir mi corazón. Ahí está la base del cristiano, convertir mi corazón. A veces, por ejemplo, hay cristianos que son de muchos años en las iglesias. Eso me pasó a mí cuando yo empecé la iglesia, más o menos en 2002, por ahí. Yo conocí muchos cristianos que hacían, no sé, 20 años estaban ellos metidos. Y pasaron los años y yo me acuerdo que yo los veía igual. Nunca cambiaron. Y una iglesia que tenía no iban a ninguna iglesia. Y ya no, sus pastores no. Y aquellos, no, aquellos tampoco. Y acá, no, aquellos tampoco. Pero ellos eran autosuficientes. Y vos lo veías y le decía, a uno me llamaba Mario, uno de los que yo conocía. ¿Cómo anda Mario? Acá vengo del monte. El monte te sigue a los medios en orar. Pues ya entre las arenas, y digo, ¿para qué hora ahí? Porque si no me mando. Ahora, no te iba a ninguna iglesia, y dos por tres se juntaban. Entonces, bueno, dentro de la iglesia a veces hay
algunos cristianos que como no, si vos no bajás las cosas que son para vos del reino, vos nunca te vas a convertir. Nunca te vas a convertir. Te parece que te has convertido, pero como nunca las puedes bajar y al corazón, nunca las vas a poder apreciar. Dice que hay cristianos, por ejemplo, que les cuesta hablar a las personas que están perdidas. En los trabajos, siempre hay gente que tiene problemas. Entonces uno como cristiano tiene que, aunque sea que si en el principio no te da bolilla, vos igual le hablaste, decís, mira, yo conozco esto y esto y esto, si te interesa, tiene que ver con Dios, con tu salvación, y también que tu vida va a tener un cambio si vos estás a Cristo. No hace falta que leas todas las cosas teológicas. Y bueno, eso a Dios lo ve porque uno tiene amor al prójimo en el sentido de que no es que yo le dé un beso en la frente al tipo, sino que quiero que él también sea salvo. Esa es parte del amor que yo tengo por el prójimo. Entonces, bueno, hay mucha gente que años viene a las iglesias, pues les cuesta mucho hablar para que haya salvación en las almas. Vamos a buscar Primera de Pedro, que está también en Limoy, al lado de Juancito. Primera de Pedro, ¿la encontró? Muy bien, Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 22 en adelante. Él tiene que ver de cómo hago yo para bajar lo de Dios en mi vida. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué dice? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo que usted recibe, para el amor fraternal, que dice, no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os he anunciado. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas distracciones. Y dice como consejo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, no una doctrina que sea manipulada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hay una parte que ya Dios te la da, y la otra parte tenés que realizarla vos. O sea, no es que vos venís a la iglesia y vos tenés que inventar qué hago con Mino Jané, a ver qué hago para Jané. No, ya está. Cuando usted se convierte, que usted se entrega, el Espíritu ya te da todas las cosas que son para que tu crecimiento espiritual funcione. A todo lo humano, no es que es para uno especial. Pero ¿qué pasa? El problema quién es? Uno. A veces si vos eso no lo bajás a tu corazón, fíjese que usted cuando lee sobre Jesús, sobre Jehová en la antigüedad, siempre ellos van al corazón, porque ahí donde está la parte de la conversión. Entonces, el asunto es que, como estamos en los últimos tiempos, se calcula por cómo se ve todo, no es que va a venir el fin o el arrebatamiento mañana, digo yo, pero bueno, estamos dentro de lo que se llaman profecías de los últimos tiempos. Así que muchos de nosotros, dice Jesús, que cuando Él viniera, dice, encontraré fe, como diciendo a la gente de la iglesia. Entonces usted es una persona que tenemos que decidir en qué parte de las profecías vamos a encajar. Ahora vamos a ver unos textos bíblicos que hablan de los últimos tiempos. ¿Y qué pasa? Sería bueno que estemos de las profecías donde Dios nos va a poder bendecir. Vamos a buscar en 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, creo que lo ves. 2 Timoteo capítulo 3.
¿Lo encontró? Está por ahí lo tiene hermano Mabel. Segunda Timoteo 3. Miren que son parte de las profecías. Ten cuidado que tú no lo encuentres en una de estas. Según Timoteo 3 dice el versículo 2. Vamos a pasar por el 1. Dice, también debes saber que en los posteriores días vendrán, que dice tiempos ¿qué? Peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, van a tener cara de bueno, pero negarán la eficiencia de ellas. A estos que dice, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, la idea es que nosotros no estemos como cristianos dentro de este tipo de profecías. Acuérdense que esto es en estas épocas. Por ejemplo, cuando dice traidores, impetuosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella misma, dice, a estos evitamos. Bueno, usted va a ver mucha doctrina ahora cristiana que es así. Habla de ciertas cosas, pero no le dan crédito. Mayormente la iglesia que es bautista o adventista, como ellos no creen mucho en lo sobrenatural, cuando llega esa parte, sí, bueno, hay que ver si es de Dios. O sea, y lo mismo pasa a los hijos de Jehová. Yo tengo acá a la vuelta un muchacho que es conocido mío, que yo le compro aquí en el almacén. El tipo viene hablando bien, cuando yo le hablo de milagros, el tipo me cambia la cara. ¿Por qué? Porque muchas religiones, hoy yo estaba hablando con una hermana acá, se mueven así. Piensan que haciendo actos buenos o rituales, como por ejemplo, bueno, voy a leer muchas veces el Salmo 91, o le voy a regalar la chiquita al cieguito de allá, piensan que todos esos actos buenos, la mayoría de las religiones piensan eso, es la que me da salvación. Muchas religiones piensan eso, Dios no piensa eso, que si me porto bien, si no hago esto, no hago aquello, me va a ir 10 puntos y Dios me acepta. Pero así, si usted analiza la Biblia, es una manera también de anular la cruz de Cristo. Es una manera de anular la cruz de Cristo, porque el sacrificio que Cristo hizo es el que vale. Por lo tanto, sí o sí tengo que ser procesado por la cruz. Amén. Sí o sí tengo que ser procesado por la cruz. Ese es el problema de muchos cristianos que quizás puedan entrar en este tipo de versículo y profecía de 2 Timoteo. Hay uno creo que se llama Aviv, no sé si te lo vio, de barro, que el tipo está con un cigarro y dice el cristianismo nuevo. El tipo fuma, tiene aro, dice que todos los homosexuales están a 10 puntos. Bueno, el tipo de madre que no es cristiano, o sea, de Cristo nada que ver. Pero hay muchos tipos así y muchos pastores más que le han dado lugar para que enseñen su iglesia. Amén. Así que hay que tener cuidado porque estas son parte de las profecías de gente que se está levantando ahora a través del diablo para sacarlo de la doctrina de Cristo, que es amor. Vamos a leer por último el libro de Efesios 5:27. Está ahí nomás de donde buscamos recién, un poquito más atrás. Efesios 5. ¿La encontró? Muy bien, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y después pone el ejemplo de los maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjense que siempre, cuando el Señor se refiere a iglesia,
nombra mucho como si fuera mujer. ¿Bien? Luego mucha gente dice, no, la mujer en la iglesia tiene que callar. Yo veo muchas doctrinas así. La mujer tiene que callar la boca en la iglesia, no puede ser pastora, no puede ser líder, nada, tiene que estar sujeta. Pues si usted mira la Biblia, va a encontrar, cuando habla de la iglesia se refiere a mujer. Cuando habla de la novia, bueno, muchas cosas se refiere a mujer. Porque la mujer de una u otra manera, sí o sí, el complemento del hombre. Amén. Por eso que siempre el matrimonio, sí o sí, tiene que tener uno de esos dones que uno recibe, que es el amor, porque a veces no entiende la profundidad de lo que es un matrimonio. Pero cuando vos sos cristiano, el matrimonio tiene que estar bien, como quien diría, lleno de amor, ¿sí? Envuelto en eso, como una tercera cuerda, dice Eclesiastés, dice cuerda de tres no se rompe, hablando de que es algo fuerte. Entonces, ese amor como hombre también lo tengo que desarrollar. Vamos a leer Hebreos, y este es el último texto. Hebreos, si lo encuentra Matías, si no perdiste la oportunidad. Muy bien. Hebreos capítulo 12. El versículo 14, ¿querés leerlo? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El otro 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muy bien, y el 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Muy bien. Y fíjense que dice el 17. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, dice, ninguno, diciendo como, bueno, tratar de no perder la gracia. Entonces, lo que aconseja, la gracia que Dios te da, acuerda que estamos en la época de la gracia. Entonces, Él te lo da como una oportunidad. Una oportunidad. No es como, bueno, yo hago maldad, después me hago maldad, después, en un momento te va a reventar todo. Entonces, bueno, Cristo murió una vez, si te sigue diciendo Hebreo, una vez por nosotros. No podés matar a Cristo cada vez que haces pecado. Entonces, una vez, una oportunidad. Bueno, no tratemos de caer de la gracia. No hay que caer de la gracia. Porque Dios es paciente y tiene misericordia del impío o de los humanos, pero tampoco es un Dios que se retarda. O sea, llega un momento que es un tiempo que te va a decir, bueno, chao, hasta acá llegó mi amor. Entonces, bueno, la idea del estudio bíblico es que como personas que ya estamos dentro de la iglesia, trate de esforzarse para desarrollar el amor al prójimo. Acuérdense que la iglesia siempre está llena de gente que necesita amor. En la iglesia siempre viene gente, nunca va a venir gente sin necesidad. Siempre en las iglesias son personas que vienen, me acuerdo el pastor Lee siempre lo decía, personas que tienen un cáncer en el alma. Entonces, el que está dentro, es como un reflejo del Señor. ¿Entiendes? Porque bueno, los textos que leímos tienen que ver cuando Pablo ya le daba a las iglesias las cartas y les aconsejaba y los exhortaba, porque es algo normal que las personas con el tiempo, una vez que estás dentro de la iglesia, se te baje, como diría, estabas eufórico al principio, querías servir, no pasó nada, pasa 3, 4, y bueno, ¿qué sirve lo otro? Y se dedica a sus cosas de vuelta. Bueno, acá tenemos un estudio y tiene que ver con eso. Trate de renovar, por decir que ya Dios te dio, tienes que renovar todo lo que Dios te dio, incluso los dones, a través de la ayuno y oración. Amén. Para que, bueno, cuando el Señor venga a buscarte, estés, dice la Biblia, cuando leímos recién, una iglesia que dice sin arruga. Y sin arruga. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque cuando vos haces la oración de confesión de fe y te perdonan los pecados, Dios te da dice la Biblia que te da una vestimenta nueva, una ropa blanca. Ya te perdonan los pecados, así que tu ropa está inmaculada. Tenés todas las cuentas de pecado perdonadas, porque te perdonó en la cruz del Calvario,
Entonces vos empezás de cero. El asunto es que de acá hasta cuando te vayas, ¿cómo está mi ropa? Fíjate que dice, ni sucia, ni ¿qué dice? Ni arrugada. O sea que hay que tener cuidado porque algunas cosas que hacemos pueden perjudicar nuestra relación. Muy bien, dejamos acá, le damos la palabra al Señor. Amén.